Bienvenidos a una reflexión más, a una homilía más de San Óscar Arnulfo Romero, en el canal dedicado a la reflexión con San Óscar Arnulfo Romero de la lectura del domingo. En esta homilía pronunciada el 2 de octubre de 1977, San Romero le dio de título La Iglesia, Comunidad de Fe. Esperamos que nos acompañe hasta el final en este pequeño apostolado familiar y recordemos que las homilías de San Óscar Romero siempre encarnaban el Evangelio a nuestro diario vivir, a nuestras circunstancias. Disfrútelo y no olvide compartir. Hacia el encuentro de un nuevo año, y la Iglesia se preocupa de que sus cristianos, como en una universidad, vayan aprendiendo más y más la mística de su reino, su doctrina y sobre todo su vivencia. Hoy podíamos calificar nuestra homilía, la Iglesia, comunidad de fe. La fe es el tema de las tres lecturas. La fe que ilumina la problemática insoluble en la mente del profeta Habacuc. La fe que Pablo le da como secreto de solución a su discípulo Timoteo, quizá en una crisis de su vocación. Y la fe es la que Cristo responde cuando los apóstoles le piden con una súplica que debía de ser la nuestra en esta mañana: Señor, aumentanos la fe. Es hermosa la respuesta de hoy. El profeta Habacuc vivió posiblemente en los tiempos de la invasión de los caldeos y de los asirios a la Tierra Santa. Él, como los profetas, mirando el futuro, como que confunde dos planos: el plano de la injusticia interna de su pueblo y el plano del castigo justiciero de Dios por medio de un ejército invasor que va a castigar como azote los pecados de Israel. Y él comprende que Dios castigue al pueblo por el pecado, pero lo que no comprende es cómo un pueblo más pecador que el de Israel sea escogido por Dios para venir a cometer injusticias mucho mayores que las que va a castigar. Y entonces es cuando, problematizado este pobre hombre, se enfrenta a Dios con un problema parecido al del libro de Job, el problema del mal, que ahora podíamos traducir también nosotros en nuestros problemas nacionales, y podíamos, como Habacuc, preguntar: ¿hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver desgracias? Me muestras trabajos, violencias y catástrofes. Surgen luchas, se alzan contiendas. El libro es precioso, solo tiene 3 capítulos. Si lo pueden leer en esta semana, fíjense sobre todo en el capítulo 2, donde el profeta explaya esta preocupación y en forma de quejas contra Dios escribe 5 imprecaciones. La primera contra la explotación económica. Ay de quien amontona lo que no es suyo y se carga de prendas empeñadas. Está denunciando aquí el atropello del pobre, de la pobre mujer que no tiene con qué dar de comer a sus hijos y va a empeñar o a prestar dinero y se lo dan a usura. Amontonan prendas empeñadas. Segundo, se queja contra el pillaje avasallador. Ay de quien gana ganancia inmoral para su casa, para poner su nido en alto y escapar a la guerra del mal, a la garra del mal. Aquí dice el profeta que los mismos palacios erigidos con esta usura claman
sus piedras, sus adornos son testigos de esa sanguijuela humana que es el usurero. ¿De qué sirve tener un bonito palacio si es fruto del pillaje, del robo? Se queja en tercer lugar contra el genocidio. Viene este ejército invasor y mata a nuestra propia gente. Ay de quien edifica, son palabras del profeta que parecen escritas para nuestros días. Ay de quien edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo en la injusticia. Sobre fundamentos de injusticia y de sangre, de atropellos y torturas, no puede ser firme una ciudad, una civilización. En cuarto lugar, el profeta se queja contra la corrupción de los pueblos oprimidos. Ay del que da de beber a sus vecinos y les añade su veneno hasta embriagarlos para mirar sus desnudeces. Y describe aquí, con pinceladas, diríamos, pornográficas, los vicios de la lujuria, de la carne, en que se solazan nuestros pueblos. Ay de la corrupción de los pueblos. En esta palabra del Evangelio, hermanos, no solo denunciamos la injusticia, sino también las inmoralidades. Surgen los grandes negocios de los móteles, que son verdaderas casas de cita. Surgen los prostíbulos, se vende la carne. Hay corrupción. Hay corrupción dentro del mismo matrimonio, que se ha convertido también en un prostíbulo, cuando se evitan los hijos y se quieren los placeres de la carne. Hay inmoralidad y Dios no puede tolerar estas cosas. Se nos dan privilegios de derechos humanos, pero a condición de que se consuman los medios anticonceptivos artificiales. Se mutilan las fuentes de la vida, se esteriliza a la mujer y se esteriliza al hombre. La carne está imperando. Todo esto ofende a Dios, y el profeta siente como en su propia vida el atropello de su pueblo en todas estas maneras. El aborto que se legaliza, y a pesar de que los obispos pedíamos al mismo presidente y en la misma asamblea respeto a la vida en las entrañas de la mujer, allí están las leyes. Esa es verdadera persecución a la iglesia, desde las leyes contra la moral que la iglesia predica, y a pesar de haberle prometido al episcopado entero que se respetaría ese derecho a la vida, derecho de nacer, como dice la película, ni siquiera el derecho de nacer. Y se dice que se respetan los derechos humanos en El Salvador, y son montones, se cuentan por millares los abortos en los mismos hospitales, en las mismas clínicas médicas, y se pagan viajes al extranjero, incluyendo un aborto. Ya se ve la malicia de esas excursiones. Es terrible, hermanos. Vivimos de veras bajo esta maldición del profeta. Ay de los pueblos sometidos que beben el veneno hasta embriagarse y mirar sus desnudeces. Y finalmente el profeta sanciona la idolatría. Ay de quien dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Sí, están cubiertas de oro, pero ni un soplo en su interior. Naturalmente que ya nosotros no tenemos aquellas idolatrías de los caldeos y de los asirios, pero el oro sigue siendo un becerro que muchos adoran, y por adorar ese becerro de oro, sus riquezas, son capaces de atropellar todos los derechos y mandar a matar y destruir y calumniar, decir todos los epítetos contra una iglesia que no hace otra cosa que reclamar lo del profeta. Ay de ustedes los idólatras, que hacen de su oro un dios, pero que no tiene vida por dentro. Es metal, que metaliza también el corazón cuando se postran ante él. El mundo tiene la fe de Dios, es más poderoso que todos los ejércitos.
¿Qué es la fe? Hermanos, mi mayor temor en este tiempo es que mucha gente está perdiendo la fe, y el mayor crimen que los criminales cometen con tantos abusos de violencia es poner en tentación la fe de la gente y poner la confianza en las brutalidades de la violencia. Cuidado, hermanos, hay muchos, sobre todo entre los jóvenes, que ya no creen en las fuerzas espirituales y se lanzan a la guerrilla, y se lanzan al secuestro, y se lanzan a la violencia, como si allí estuviera la solución. ¿Cómo quisiera yo desvirtuar todas esas falsas idolatrías que al fin y al cabo no son más que debilidades de la carne y que no conducen a nada bueno, para poner en cambio en el corazón de los guerrilleros, de los violentos, de los que atropellan, de los que torturan, de los que ponen su fuerza en el dinero o en la política, que la fuerza solamente viene de Dios y que solo la fe es capaz de trasladar montañas y de hacer felices a los pueblos y a la historia. ¿Qué es la fe? Yo he querido copiar el pensamiento del Concilio Vaticano II, cuando en el documento sobre la divina revelación, después de decirnos cómo Dios se revela, no solo en la naturaleza, de tal manera que aún el que no es cristiano, simplemente es un hombre racional, puede descubrir en las flores, en los frutos, en las estrellas, en la naturaleza, la existencia de un Dios, pero eso se llama revelación natural. Pero además de esa revelación natural, nos dice el concilio, Dios ha querido revelarse Él mismo y sus designios de misericordia y de amor por medio de su palabra, que es el Hijo de Dios que se hizo hombre y que dejó también esa revelación encomendada a una iglesia. Entonces el concilio pregunta, ¿qué debe hacer el hombre cuando conoce que Dios ha hablado? He aquí la respuesta. Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe, aquí viene una bonita descripción de la fe. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Miren qué belleza, hermanos. Tal vez habíamos tenido nosotros de nuestra infancia un concepto muy intelectual de la fe, y es que antes del Vaticano II vivíamos la doctrina del Concilio Tridentino, que tuvo que enfrentarse contra los abusos de la fe que predicaron los renovadores de Lutero, el cual dicen que enseñaba que con tal de tener confianza en Dios nos salvaríamos aunque pecáramos fuertemente. Se le atribuye a Lutero esa frase que históricamente no sé si será cierto, pero que decía: peca fuertemente, con tal que creas fuertemente te salvarás. Contra este error nefasto que puede llevar a muchos pecadores a una confianza ilusoria, el Concilio de Trento condenó esa confianza temeraria y enseñó que la fe era aceptar las verdades de Dios, las cosas que Dios enseña. Y así tuvimos en nosotros un concepto de fe intelectual. Y un rey decía, cuando le preguntaron cómo anda tu cristianismo, pues en materia de fe muy bien, porque no es más que creer, pero en materia de moral ando muy mal. Se separaba la fe y la moral. Cuando ya se superó ese error protestante, el Concilio Vaticano II, miren la coherencia del magisterio de la Iglesia, enseña otra vez la fe bíblica, la fe que Lutero quiso interpretar, pero que interpretó falsamente, con abuso.
la interpreta la Iglesia en esta frase que les he leído. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y de su voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. No es solo aceptación de verdades, es aceptación de la voluntad de Dios. No es solo entrega de mi mente a las verdades de Dios, es entrega de mi mente y de mi corazón a lo que Dios quiere. ¿Quieren un acto de fe preciosísimo a los ojos de Dios? Oigan a María cuando Dios le pide el consentimiento de la colaboración en la redención. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este es un acto de fe, una aceptación del misterio de Dios sin comprenderlo, pero una aceptación del que es omnipotente y todo lo sabe. Yo no lo entiendo, pero lo acepto. En sus manos no soy más que un pequeño instrumento. Por eso no comprendo el misterio de la historia. Por eso no comprendo que la injusticia se intronice y que otras injusticias mayores sean escogidas por Dios para castigar menores injusticias. No lo entiendo, pero sí entiendo que me entrego a Dios y que Él es el dueño de la historia y que los mismos azotes de Dios serán también echados al fuego cuando ya sean inútiles para sus designios amorosos. Después el Concilio Vaticano II dice que la fe no es una cosa que brote de nosotros solos. Fijémonos mucho en esto, hermanos, porque la fe no depende de ti. Para dar esta respuesta de la fe, dice el concilio, es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos el aceptar y creer la verdad. De allí que la fe es un don sobrenatural, es un regalo de Dios. Dichoso el que tiene fe. Así se explica la súplica de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. El que no tenga fe, yo sé que muchos de los que me escuchan no tienen fe, o por lo menos se glorían fanfarronamente de no tener fe. No es ninguna gracia, querido hermano, que no tiene fe. Pobrecito, eres un mendigo, eres un ciego, mientras los que tienen fe contemplan los bellos paisajes de la voluntad de Dios. Tú, miope, ciego, no ves, no tienes fe. Pídele a Dios que te devuelva la vista. Pídele al Señor que te saque de esa oscuridad y tinieblas en la que vives. Es un don de Dios. Y ese don de Dios no lo niega al que se lo pide. Más aún, dice el concilio, es una ayuda que se adelanta. Antes de que tú la pidas, ya está dentro de tu corazón, deseando que pidas ese don. Hermanos, pidamos este don, que sea la súplica de esta semana: Señor, aumentanos la fe. Y por último el concilio dice cómo esa fe no termina nunca. Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones. Hay un trabajo exquisito del Espíritu Santo en el corazón de cada hombre, de cada comunidad. Y yo quiero alegrarme ahora, hermanos, felicitar a los sacerdotes y cristianos, religiosas y catequistas que están formando esas comunidades de fe, comunidades de base, pequeños grupos donde la Biblia orienta, se reflexiona y la fe crece. Estos grupos que precisamente son los llamados subversivos, a los que se persigue, son los que están madurando en la fe. Un grupo legítimamente bíblico, legítimamente convocado por la Iglesia, no debe tenérsele desconfianza. Es la fe de Dios que crece por la iluminación de la gracia y del Espíritu Santo
en el corazón de los hombres. Ojalá en todas las familias hubiera una Biblia en la hora de comer o antes de acostarse, padre, madre, hermanos, junto al rezo del rosario, la lectura de una página bíblica que alimente la fe de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, porque la fe no termina de crecer durante toda la vida. Aquellos que dicen, ya hice mi catecismo en la primera comunión y no se preocuparon más, se han quedado con una fe raquítica. Háganla crecer, hermanos, que crezca, porque dentro de ustedes está el espíritu del bautismo, de la confirmación, exigiendo un crecimiento en esa fe para comprender mejor los misterios de la patria, las injusticias del orden, todo lo que aquí no comprendemos y lo queremos resolver a base de violencia y de fuerza, de represión y de tortura. No se resuelven así las cosas. Es desde el fondo de la fe, desde los designios de Dios en la historia, como el hombre tiene que colaborar, no estorbar esos designios del Señor. Y lástima, el tiempo ha transcurrido ya. Solamente hago una breve alusión a la segunda lectura para decirles que esta fe que Dios nos obsequia y crece en nosotros, la ha encomendado a la Iglesia. Yo quisiera que leyéramos esa segunda carta de San Pablo a Timoteo, oyendo en la voz de Pablo, la voz de la Iglesia, que al fin eso es la voz de un obispo, y Pablo era un obispo como el que les estaba hablando, naturalmente con la diferencia enorme de la santidad suya y mi mediocridad. Pero San Pablo como obispo y yo como obispo somos la voz de la Iglesia, y cuando Pablo escribe es la Iglesia que habla con estos términos: aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Son los gestos de la Iglesia. Cuando se ordena un sacerdote se le imponen las manos, y el obispo tiene el poder de transmitir el poder sacerdotal. Cuando se confirma un joven, se imponen las manos para invocar el Espíritu Santo. Dentro de poco, con un pan en mis manos, voy a decir: esto es mi cuerpo. Y cuando me acerque a darles la comunión, les voy a decir: el cuerpo de Cristo. Todo esto son gestos humanos de la Iglesia, pero son acciones de Cristo. Es Cristo el que sigue hablando. Por la fe, la Iglesia sigue transmitiendo el mensaje de Cristo y dando la vida de Cristo a las almas. Los sacramentos no son otra cosa que el contacto, la presencia, el encuentro de un hombre con Cristo mismo a través de su ministro. Y luego la Iglesia, hermanos, a los salvadoreños nos está diciendo esta palabra: porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, de amor, de buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, la Iglesia, por mí su prisionero. Pablo estaba prisionero entre cadenas y se sentía que era la Iglesia perseguida, prisionera. Pero desde las cadenas puede decir a todos sus hijos: yo, Iglesia perseguida, soy el rostro de Cristo. No te avergüences de ser mi hijo. Ay de los que se avergüenzan de la Iglesia y de los que continúan la campaña difamatoria contra la Iglesia. Se ríen de su propia madre. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza que Dios te dé. Ten delante la visión. Miren otra vez la palabra que Dios le dice a Habacuc: la visión, escríbela, y a tu tiempo verás que cumplo. Dichoso el justo que vive de fe. Así Pablo, Iglesia, le dice también a los católicos: ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor cristiano. Amor, el amor verdadero que se inspira en la fe, el amor sereno que no teme a las violencias ni echa mano de la violencia porque no le hacen falta. Le basta creer, entregarse a Dios, no comprender sus horas,
los martirios que Él nos pruebe en la vida, saber que llegará su hora, tardará, pero llegará. Esta es la esperanza que la iglesia quiere conservar, y por eso San Pablo, hablando por la iglesia, dice: guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Hermanos, guarden este tesoro. No es mi pobre palabra la que siembra esperanzas y fe, es que yo no soy más que el humilde resonar de Dios en este pueblo, diciendo a los que han sido escogidos por azotes de Dios y usan la violencia en formas tan diversas, que tengan cuidado, que cuando Dios ya no los ocupe, los va a tirar al fuego, que se conviertan mejor a tiempo. Y a los que sufren los azotes y no comprenden el porqué de las injusticias y de los desórdenes, tengan fe, entréguense voluntad y cerebro, corazón, todo entero, que Dios tiene su hora, que nuestros desaparecidos no están desaparecidos a los ojos de Dios, y los que los han hecho desaparecer también están muy presentes ante la justicia de Dios. Pidamos para unos y para otros, y para el mundo que sufre las incertidumbres, la seguridad de la fe. Guarda este tesoro que ahora vamos a proclamar en nuestro credo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.